Muy bien, chicos, entonces, muy buenas noches. Bueno, dando ya inicio al curso de Salud Pública, me presento, pues daré inicio a la introducción del curso de Biología Celular y Molecular. Mi nombre es José Carlos Curagua, pues soy director general del Grupo de Estudios Médicos, ESMED. Soy estudiante también de la Facultad de Medicina de la San Martín. También soy estudiante de Biología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Actualmente me encuentro en el último año de la carrera y soy ponente también en cursos de ciencias básicas del grupo de estudios, ¿no? Asimismo me encargo de brindar asesorías, ¿no? Personalizadas, bueno, en muchísimos cursos. Entonces, básicamente, esos son mis contactos para cualquier pregunta, para cualquier duda, ¿no? Que tal vez puedan tener ustedes. Muy bien, entonces, para empezar, pues la biología, es muy importante reconocer que la biología es el estudio de la vida, ¿cierto? Es el estudio de la vida y que en esta universidad, pues, o el sílabo que maneja nuestra universidad, básicamente se va a originar en 12 temas muy, pero muy importantes. En este caso, los temas que vamos a desarrollar dentro de la biología en nuestra universidad es primero hablando del origen de la vida y acerca de las células. Este es el primer punto, ¿no? El cual nosotros pues partiremos. Y ustedes me preguntarán, y oye José, ¿por qué es importante conocer la célula? Pues conocer la célula es básicamente conocer la unidad básica estructural de la vida, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto de células. Entonces es muy importante conocer las estructuras de la célula, ¿no? Y asimismo, en teoría, pues, cuáles fueron los orígenes de nuestra vida. Muy bien. Entonces, es muy importante también conocer pues las células, ya que no solamente biología lo vamos a tocar en el segundo ciclo, no, biología prácticamente se toca básicamente en toda la carrera, porque por ejemplo, cuando ustedes lleven su cursito de histología, ¿no? En el tercer ciclo, por ejemplo, van a hablar mucho de células, van a hablar del conjunto de células, el conjunto de células que forman tejidos, por ejemplo, ¿no? Epitelios. Entonces, tienen que reconocer muy bien qué es un epitelio, dónde se encuentra el núcleo, cuál es la función del núcleo, por ejemplo, ¿no? Y también en embriología hablaremos mucho acerca del ADN, y sabemos que el ADN, o el ácido desoxirribonucleico, ¿dónde se encuentra? En el núcleo, ¿no? De la célula. Entonces, este par de cositas, este par de detalles, nosotros tenemos que conocer, ¿no? Al pie de la letra, para poder desarrollarnos correctamente. Asimismo, en el cuarto ciclo, en microbiología, en parasitología, hablaremos muchísimo de la biología, de por sí, ¿no? Valga la redundancia. Ya sea en fisiología, ¿no? Hasta en clínicas, ¿no? También se desarrolla muchísimo, pues, o se aborda muchísimo la biología, ¿no? Conocer, pues, los mecanismos farmacológicos, dónde interactúan los medicamentos en la célula, por ejemplo, o dónde interactúan los virus, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de un virus, de una bacteria, para poder desarrollar la enfermedad? Entonces, ¿qué aprenderemos en el curso de biología? Como primer punto, el origen de la vida y las células. Como segundo punto, aprenderemos ya básicamente las estructuras que componen a una célula. En este caso, la célula, ¿no? Pues se va a dividir en dos tipos, ¿no? Células eucariotas y células procariotas. Las células procariotas se encuentran mayoritariamente en bacterias, ¿cierto? Una pared compuesta de quitina. Y las células eucariotas se dividen en dos: células eucariotas vegetales, que tienen una pared celular compuesta de celulosa, y células eucariotas, ¿no? Animales, que no tienen pared celular, ¿ok? Sino que tienen una membrana celular. Y gracias a esta membrana celular es que se permite el transporte. ¿Y qué es el transporte? Es el ingreso y la salida, ¿no? En este caso de sustancias, ¿no? De medicamentos, qué sé yo, X cosas. Como tercer punto o tercera clase, pues hablaremos de la estructura fundamental de la célula, que es el citoesqueleto. Así como nosotros tenemos huesos, entre comillas, la célula también los tiene, ¿no? Hablaremos de citoesqueleto, los tipos de citoesqueleto, ¿no? Los filamentos de actina, ¿no? Microtúbulos, filamentos intermedios, ¿no?
Y es muy importante conocer estos mecanismos, estas estructuras, porque habrán fármacos y medicamentos que van a inhibir la producción de estas estructuras. ¿Ok? Por ejemplo, la colchicina, ¿no? Interactúa en los filamentos intermedios, ¿no? O perdón, en los microtúbulos, ¿cierto? Entonces, si no hay microtúbulos, no hay transporte. Y la célula, por ende, no funciona, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de farmacología y de biología, ¿cierto? Muy bien. El otro punto, el cuarto punto del examen parcial, pues son organelas bioenergéticas. Y este es el tema más interesante y más largo del curso, ya que aquí hablaremos del terror, ¿no? De todo estudiante de medicina, pues aprender las organelas bioenergéticas o las organelas que nos producen, pues, la energía. En este caso son las mitocondrias, ¿no? Hablaremos muchísimo acerca del el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo del ácido cítrico, que es lo mismo, en teoría es lo mismo, ¿no? Entonces hablaremos de la glucogenólisis, glucólisis, ¿no? Fosforilación oxidativa, por ejemplo, entre muchísimas cosas, ¿no? Que de verdad va a resultar bien interesante y bien chévere poder conocer más acerca de ello, ¿no? Y de una manera bien didáctica, bien sencilla, para que ustedes entiendan en realidad, ¿no? A mí lo que me interesa, al grupo lo que le interesa, es que ustedes todo esto lo tomen como una oportunidad para poder aprender, más no como una obligación, porque la biología de por sí es fundamental en la carrera. ¿Ok? Entonces, bueno, el quinto punto es lisosomas y muerte celular. Pues la célula, así como nosotros, tiene órganos, organelas. Cada organela cumple una función, ¿cierto? En este caso, los lisosomas en las células se encargarían de la digestión celular, ¿no? Entonces, digestión o destrucción, ¿no? De ciertas bacterias, de ciertas sustancias, qué sé yo, muchísimas cosas. Entonces, ya que ellos se encargan de la destrucción, podemos hablar de la muerte celular, porque en la muerte celular existen dos mecanismos o dos tipos, que es la necrosis y la apoptosis. La apoptosis, por ejemplo, es la muerte celular programada. Es cuando, por ejemplo, al costado de nuestra casa hay un vecino que está realizando una fiesta COVID. ¿Qué es lo primero que hacemos? Llamar, pues, ¿no? A serenazgo, a la policía para que los capturen. Lo mismo hace la célula. Si la célula encuentra una célula vecina que se encuentra infectada, que se encuentra haciendo daño, entre comillas, ¿qué hace? Induce prácticamente a la apoptosis, a la muerte celular programada. La destruye, entre comillas, o se destruye. ¿Para qué? Para reciclar sus organelas. Sin embargo, el otro mecanismo que ocurre es la necrosis. Y la necrosis de por sí es una muerte celular, pues ya no programada, ¿no? Es una muerte celular que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos una herida, un corte, ¿no? Pues cuando presentamos un moretón, un hematoma, como en PM lo conocen, eso es necrosis, ¿no? Es muerte celular, ¿cierto? Una muerte celular no programada. Muy bien. Y como sexto punto, pues hablaremos muchísimo acerca del tráfico vesicular, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso, el liso y el aparato de Golgi, ¿no? Que son muy importantes para la secreción de sustancias, ¿no? Secreción de partículas, ¿no? Para nuestro cuerpo. ¿De qué forma la célula sintetiza, por ejemplo, el páncreas? ¿El páncreas qué función tiene? Tiene dos funciones, una función endocrina y exocrina. La función endocrina, pues básicamente produce insulina. Aquí en la biología aprenderemos de qué forma la insulina se va a secretar, ¿no? O por ejemplo, el moco. ¿Cómo es que se secreta? ¿Cómo los gránulos de mucígeno van a secretar moco, ¿no? Hacia la luz, ¿no? Hacia los órganos o hacia los conductos. Muy bien. Entonces, estos temas lo veremos en el examen parcial, ¿no? O para el examen parcial. Obviamente todos los temas pues a detalle, ¿no? Con una muy buena didáctica y una muy buena metodología, chicos. Entonces, ya por el examen final, básicamente hablaremos del núcleo. Ya hablamos de la membrana, de las organelas, pero nos falta el corazón, nos falta la parte central de la
biología de la célula, que es el núcleo. Entonces empezaremos hablando del núcleo celular. ¿Cuáles son las estructuras del núcleo? ¿No? ¿Cómo es que ingresan partículas al núcleo? ¿Cómo es que salen? ¿Cómo es que ocurren los procesos de importación, de exportación nuclear? ¿No? Gracias a los poros nucleares, ¿no? Entre otras cosas. También hablaremos acerca de las uniones intercelulares, ¿no? Y este es muy importante, por ejemplo, para el curso de histología, que lo verán todavía el próximo ciclo. Pero es importante que lo vayan conociendo ya desde ahora, para que no le vaya pues, un poco mal pues, en los próximos ciclos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma las células pues, se unen? ¿No? Y asimismo, ¿de qué forma las células se comunican? ¿No? ¿Cuáles son los tipos de comunicación celular? ¿No? Cómo ocurre la transducción de señales gracias a los primeros mensajeros, gracias a los ligandos, gracias a los receptores que se encuentran en las membranas, y cómo es que una célula, ¿no? recibe pues un mensajero y la transduce, ¿no? y lo convierte en un segundo mensajero para que éste llegue al núcleo. Y el núcleo dé la orden a la célula. Así de simple. Pero bueno, ya el décimo tema, pues aquí hablaremos de la parte más fregadita, entre comillas, de la biología, que es el dogma de la biología. Nosotros sabemos que el dogma de la biología compone de ADN, ¿cierto? A este pasa a convertirse en un ARN y ARN se convierte en una proteína. Ese es el dogma de la biología. El dogma de la biología nos indica que el ADN en principio se replica. Replicación del ADN. El ADN, para que se convierta en ARN, tiene que pasar por un proceso de transcripción. Y luego el ARN tiene, para que, bueno, sintetice proteínas, tiene que pasar por un proceso de traducción. Así es simple. Muy bien, entonces, estos temas a detalle, pues se les explicará en el curso, ¿no? que les estaré brindando, y con la amplia experiencia que tengo. Y bueno, sé que pues van a llevar súper, pero súper bien los cursos. Así que sigamos. Entonces, tanto la replicación, la transcripción del ADN, ¿no? la traducción, el onceavo tema, pues son temas que son un poco complejos, pero mi compromiso hacia ustedes es brindarle, pues, o hacerles entender correctamente, ¿no? de una manera súper sencilla y fácil, la biología. ¿Ok? Muy bien, entonces también hablaremos de la mutación, ¿no? y regulaciones genéticas. ¿Cómo es que ocurre la alteración de genes? Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen una cadena de ARN y una cadena de ADN. Estas cadenas de por sí tienen bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son citosina, guanina y niacinamida, por ejemplo. Entonces, si existe alguna alteración en estas bases nitrogenadas, por ejemplo, no sé, una sustitución, una adición, una delección, una transposición, no lo sé, ocurre una mutación. Pero la mutación muchísimas personas la asocian como que es algo malo, es radioactividad, ¿no? Rayos UV, pero en realidad la mutación es parte, ¿no? del proceso de la evolución del ser humano. Sin mutación no habría cambios. Sin cambios, pues básicamente no habría nada. Entonces, los cambios, ¿no? La mutación de por sí es un proceso normal, entre comillas, normal, ¿ya? Porque de por sí tiene ventajas, así como desventajas. Muy bien. Y como último tema, ya para el examen final, pues hablaremos acerca de la biotecnología recombinante en genética. ¿Cómo es que nosotros, ¿no? como futuros médicos, o tal vez como biólogos, o como tecnólogos, qué sé yo, en los laboratorios se produce la insulina, ¿no? ¿Cómo es que gracias a una sola bacteria, la Escherichia coli, Escherichia coli o E. coli como la quieran conocer, cómo gracias a esta bacteria se produce la insulina? Eso también pues les explicaremos pues a detalle, ¿no? Y los mecanismos, ¿no? que ocurren en este caso con la E. coli, ¿no? Hablaremos acerca del Operon LAC, ¿no? Cómo ocurre el ADN recombinante, hablaremos de las estructuras del ADN de ciertas proteínas como por ejemplo las helicasas, ADN girasas, enzimas de restricción, etc, etc, etc. Entonces, todas estas cositas lo veremos en el curso.
Muy bien, entonces como les dije chicos, esto tómenlo como una oportunidad, ¿no? De poder aprender correctamente la biología, ¿no? De poder entender, ¿no? Un curso súper importante y fundamental en la carrera, ¿ok? Muy bien, entonces, continuemos. ¿Qué le vamos a brindar básicamente como grupo de estudios, ¿no? O como ESMED? Pues básicamente los libros en PDF, los libros que acostumbramos en la facultad a utilizar, ¿no? Para poder ampliar nuestros conocimientos. El de Spinoza, por ejemplo, o el CARP, perdón, el CARP de biología que es muy conocido, ¿ok? Se les estaría brindando obviamente por su inscripción en formato PDF. Así como resolución de exámenes, parcial y final, ¿no? Simulacros, que es característico. Tal vez, yo sé que aquí hay chicos a los cuales he enseñado pues PM, ecología, química, y saben perfectamente cómo es la metodología, ¿no? Que yo pues manejo. Y sé que les ha ido súper bien en los exámenes y creo que ahora están pues confiando nuevamente, ¿no? En nuestra metodología de enseñanza y de trabajo. Muy bien. Asimismo, le brindaremos resúmenes, ¿no? De cada tema para que tengan una mayor factibilidad, ¿no? Al momento de estudiar. Y no se compliquen la vida pues estudiando 100 diapositivas, 200 diapositivas, ¿no? Para poder entender el curso. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los horarios? Es una gran pregunta. Pues los horarios serán los días lunes, miércoles y viernes, ¿no? Aquí está, 3 días a la semana, ¿no? Para resolver los 12 temas del curso de biología. Y el sábado 17, así como el sábado 31, daremos los simulacros del examen parcial y del examen final. ¿Cuál es el horario que se brindará? De 8 de la noche a 10 de la noche. Este horario en realidad puede variar. Puede variar porque hay temas que son cortos y como hay temas que son demasiado extensos. Entonces, esto va a depender mucho de la profundidad del tema. ¿Ok? Entonces, es muy importante, ¿no? Que tengan este rango de horas, ¿ya? Para evitar, pues, pequeños inconvenientes, ¿no? Pequeños problemillas. Muy bien. Entonces, esta es básicamente la publicidad, ¿no? El flyer que nosotros como grupo estamos pues lanzando, ¿no? Es acerca del curso de Biología y Salud Pública. El curso de Biología de por sí tiene el precio de 70 soles y de Salud Pública de 50 soles. De la cual pues, ¿por qué elegir nuestra academia? Pues básicamente aquí está toda la información, seguirnos en nuestras redes sociales y cuál es la Promomed, ¿no? Que por acceder a los dos cursos, el precio es 100 soles. Muy bien. Sin embargo, ¿no? Se está pues adoptando una nueva promoción, que es básicamente, ¿no? Que por cada 5 alumnos, ¿ok? Por cada 5 alumnos, el quinto no paga. Me explico de una mejor manera. Tenemos 5 alumnos, ¿no? Que prácticamente quieren adoptar la Promomed. Los 5 pagan los 100 soles, pero, pero cabe indicar que el quinto no paga, entonces simplemente pagarían 400 soles. De estos 400 soles, ¿no? Lo estarían dividiendo entre las 5 personas, los cuales pues les saldría aproximadamente unos 80 soles, lo cual es un preciazo, una real promo, como algunos mencionan. ¿Ok? Entonces, los invito a ustedes chicos a juntarse en grupos, en realidad a optar estas promociones que de verdad lo van a valer muchísimo. ¿No? Lo van a valer muchísimo. ¿Ok? Muy bien, entonces chicos, eso es básicamente la información y la introducción al curso de salud pública y de biología. Y bueno, aquí está, ¿no? Estudiar, chicos, estudia, amigo, amiga, no para aprobar un examen, sino para salvar vidas. Y ese es mi compromiso con ustedes y como director de esta querida academia. Entonces, los invito, chicos, a poder participar de esta gran iniciativa. Entonces, conmigo, así básicamente, todo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias.